Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antonio Navarro, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios Padre, a los santos y fieles que están en América Latina. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite el Señor, por medio de la tecnología, llegar a los corazones de América Latina. Gracias por estar en esta tarde con nosotros y recibir de Dios la gracia y la paz. Vamos a estudiar una palabra hermosa. Yo sé que hay muchas palabras hermosas en la Biblia para nosotros. Muchos podrían decir, es el amor, es la salvación, es el perdón, es la misericordia, es el favor de Dios. Y hay muchas palabras hermosas que nos llaman la atención. En esta hora vamos a estudiar un poco acerca de una palabra hermosa que nos define como hijos de Dios y que nos llena y que nos ha abierto puertas de la salvación. Es gracia, una palabra hermosa. Gracia. Vamos a iniciar con una escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, acompáñame a Lucas en el capítulo 1, en donde dice la palabra de Dios, anuncio del nacimiento de Jesús. Voy a leer únicamente el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí estamos viendo en los evangelios esta palabra que el ángel le dice a María, has hallado gracia delante de Dios. Posteriormente vamos a leer, es en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 52. Dice así el Señor, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acerca de esta palabra, muchos eruditos a través de la historia nos han dejado un legado acerca de lo que es la gracia. Muchos hablan acerca de lo que es la etimología de la palabra gracia. Yo he escuchado que muchos pastores, siervos del Dios Altísimo, dicen, es un regalo inmerecido. Es que no me lo merezco. Es demasiado para que sea para mí. Eso dicen muchos pastores. Es un regalo de Dios que no merezco. Yo no comparto eso, pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a estudiar algo de lo que es la gracia que ha llegado a nosotros, ¿sí? Y que por ella tenemos salvación. Acompáñeme a esta palabra en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice así el evangelista, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando Juan del Señor Jesús, ¿verdad?
lleno de gracia y de verdad. Continuamos leyendo, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta palabra hermosa que aquí dice gracia sobre gracia es algo maravilloso, ¿sí? Que continuamente el Señor está derramando de su gracia sobre nosotros cuando despertamos, cuando nos ponemos de pie, cuando nos metemos a bañar, cuando estamos desayunando, nos están agregando gracia, gracia sobre gracia. Dice aquí el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver esta palabra en un versículo que es paralelo para que tratemos de entender un poquito acerca de por qué se menciona aquí la ley. Sí, voy a leer nuevamente el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acompáñeme ahora a la carta a los romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice así el Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es para pensar mucho, para escudriñar. Aquí está otra vez mencionando la ley y la gracia. Y aquí claramente dice, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Es por eso que es muy importante que aprendamos el significado profundo, espiritual de la gracia. Podemos ir a la etimología del griego, ¿sí? Porque aquí estamos estudiando el Nuevo Testamento. En la Biblia, desde el Génesis se menciona la palabra gracia. Los que estudian los números y hacen cuentas con las palabras de la Biblia, dicen que más de 170 veces está escrita la palabra gracia en la Biblia, ¿sí? Puede contarlo, no hay ningún problema. Bien, aquí dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es vivir bajo la gracia? Eso es lo que necesitamos aprender. ¿Qué es vivir bajo la gracia? ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Aquí dice, leímos en el Evangelio de Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y dice que nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahora, ¿cómo debemos orar esos versículos del capítulo 1 de Juan? Yo voy a tomar esta palabra del apóstol y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ore de esta manera. Yo soy lleno de gracia y de verdad. Hoy tomo de la plenitud de Cristo y gracia sobre gracia. Es por gracia, ¿sí? Es por gracia. Vamos a entender un poco algo. Muchos dicen que la gracia es un don de Dios que no me merezco, es un regalo inmerecido. Bueno, ¿y por qué lo vamos a dejar que no me lo merezco? ¿Sí? ¿Y si sí me lo merezco? ¿Sí? Dice en el libro
En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 4. Efesios 2, versículo 4, así dice el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Notemos que esta palabra está entre paréntesis. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Bien, estudiando esta palabra, dice aquí que sí me lo merezco, porque es de parte de Dios. Él quiso salvarme. Yo no se lo pedí. Yo no se lo pedí. Yo andaba en el pecado. Yo andaba en la fiesta. Y por su misericordia, por su gracia, el Señor me llamó y me perdonó todos mis pecados. Me dio de su gracia. Entonces, si no me la merecía, ¿cómo es que ahora la tengo? Y además, de una manera sobreabundante, ¿sí? Bueno, no vamos a discutir si me la merecía o no me la merecía, o si tú te la mereces o no te la mereces. Eso está en la mera voluntad de Dios. ¿Sí te lo merecías? Claro que sí, claro que sí. Dice el apóstol en la carta a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es porque Dios quiere, es por su gracia. Si tú piensas que no te lo merecías, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? El asunto es que ya eres salvo, por gracia, ¿sí? Bueno, vamos a ver una escritura que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, 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 desde que la leí por primera vez, me impactó. Está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, ¿sí? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, ¿sí? Dice así el Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aquí está la palabra gracia, pero todo el versículo 10 es algo hermoso de parte de Dios, ¿sí? Es algo profundo que también el Espíritu Santo nos va a dar esa revelación. Dice, mas el Dios de toda gracia, o sea, completo, algo profundo, algo completo, toda gracia, ¿sí? Toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, así lo dice. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de padecer un poco de tiempo, después de padecer un poco de tiempo, dice aquí, Él mismo, Dios mismo, dice, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Esto es algo de lo profundo que hace la gracia, ¿sí? La palabra dice te perfeccione como número uno. La gracia te perfecciona.
¿En qué? Podemos hacer una lista de muchas cosas que creemos que la gracia nos perfecciona, pero nada más vamos a ver una. Vamos a volver al libro de los Efesios, ¿sí? Déjenme comentarles que en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, la palabra gracia está 15 veces. 15 veces, ¿sí? Vamos a ver aquí. En el capítulo 4, estamos en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tú tienes gracia, pero aquí dice conforme a la medida del don de Cristo. Pero quiere decir que, como leímos en el Evangelio de Juan, de Lucas, que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí mismo, en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay una palabra que habla de la perfección. Es en Pedro capítulo 5, versículo 10, dice, y él mismo te perfeccione. Entonces la palabra perfeccionar, aquí la estamos viendo, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú tienes un ministerio en la casa de oración. Tú tienes un ministerio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ministerio? El ministerio es el amar. Ese es el ministerio, dice el Señor Jesucristo, hablando del primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como te amas tú. Ese es el ministerio, amar, amar. Ese es el ministerio. Dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la perfección sí existe. Sí existe. Es a nivel espiritual. Ahí es donde somos perfeccionados, en el amar. Volvemos a Pedro capítulo 5, versículo 10, en donde dice, él mismo te perfeccione, afirme, ¿sí? Afirme es la siguiente palabra. El Señor te afirme, ¿sí? Ahora vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Estamos ahí. Voy a leer el 1 y el 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Nuevamente el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está la palabra afirme, que nuestra fe nos afirme en la gracia, ¿sí? Que nuestra fe nos afirma en la gracia. Hay otra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13,
en el versículo 9, el Señor dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí está otra palabra de afirmar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Volvemos a Pedro, capítulo 5, versículo 10. Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa palabra en Efesios, capítulo 6. Acompáñame a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo 10, ¿sí? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada cuando te sientes débil, cada cuando te sientes que ya no puedes, cada cuando te sientes que ya te abandonó Dios, cada cuando. Aquí dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Dice: Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca. Hay otra que me gusta mucho, que está en el Salmo número 92, versículo 10. Dice: tú aumentas mis fuerzas como las de un búfalo. Me unges con aceite fresco. Salmo 92, 10. Tú aumentas mis fuerzas como las de un búfalo. Me unges con aceite fresco. Ahí está la fortaleza. ¿Sí? Tómala. Amén. Dice: Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca, te establezca. ¿Sí? Te establezca. Bien. El establecer es en donde Dios te ha puesto firme. En la colonia donde vives, es para que tú firmemente prediques la palabra de Dios y que pises firme, que estés bien establecido y que tú digas: aquí me ha puesto Dios para servirle con temor y temblor. ¿Cómo? Lleno de gracia y de verdad. Así dice el Señor. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Esto es algo muy poquito de lo muchísimo que es la gracia. Algo sumamente profundo, únicamente es espiritual. Nosotros debemos tomar de la plenitud de Cristo y gracia sobre gracia y declarar: yo soy lleno de gracia y de verdad. Eso dice el Señor. Amén. Hay una escritura que dice así. Esta es en la segunda a los Corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos te saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios.